También reciban muchos saludos de los salvadoreños y los guatemaltecos, quienes les aprecian en grande manera. Y en esta mañana quiero leerles un pasaje bíblico, el cual corresponde a esta temporada. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y verso 1 en adelante, que dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La ciudad, el lugar que tuvo el privilegio de ver nacer al príncipe de Israel, al príncipe de paz, al guiador de Israel. En esos días nosotros sabemos que José y María vivían en otro lugar, pero lo que está escrito cumplimiento tiene. Y como ya hemos visto en la historia con relación al nacimiento de Jesús, para nacer Jesús en Belén de Judea hubo intervención divina. El arcángel Gabriel también en esos días estuvo bien ocupado aquí en la tierra, llevando a cabo ciertas labores en el programa de Dios. Por ejemplo, tenemos 9 meses y aún un poquito antes de 9 meses, o sea, el año anterior al nacimiento del Señor Jesús, el arcángel Gabriel estuvo trabajando mucho aquí en la tierra en el programa divino. Le apareció a Zacarías. Zacarías era un ministro, un sacerdote que ya estaba anciano. Su esposa Elizabeth también estaba anciana y nunca habían tenido niños. Pero llegó el arcángel Gabriel mientras Zacarías estaba en su turno de ministrar en el templo, y le apareció allí en el templo y le habló a Zacarías diciéndole que él con su esposa iban a tener un niño, y que sería grande delante de la presencia de Dios, y que sería profeta, y que le llamarían por nombre Juan, y que le prepararía el camino al Señor, y que él vendría en el espíritu y virtud de Elías. Estaba ahí dándole la promesa y las buenas noticias a este anciano. Le estaba dando las buenas noticias de que él
sería el padre del profeta que le iba a preparar el camino al Mesías. Y esa es una buena noticia para todo padre. Y un padre y una madre que puedan tener una noticia como esa, es la noticia más grande que le pueden dar desde el cielo. Porque esa clase de personas no aparece en la tierra a cada momento, sino cuando Dios tiene en esta tierra algo para llevar a cabo. Cuando tiene algo para llevar a cabo, envía un profeta. Cuando tiene algo bien grande para llevar a cabo, ¿qué envía? Un profeta más grande. Y si es más grande lo que tiene para llevar a cabo, pues otro profeta más grande que ese que envió primero. Porque hay profetas de diferentes niveles en el programa de Dios. Por ejemplo, están los profetas de una edad, que son grandes profetas, pero cuando se habla de un profeta de una dispensación, ese es 7 veces más grande que un profeta de una edad. Porque en una edad solamente se recorre el programa de esa edad. Pero en una dispensación se recorre el programa de esa dispensación completa que tiene 7 etapas. Por eso, un mensajero dispensacional da por 7 mensajeros de una dispensación. O sea, porque en una dispensación siempre Dios envía 7 etapas con un mensajero para cada etapa. En la última dispensación, pues ya sabemos que todo lo va a llevar a cabo a través del mismo mensajero dispensacional, porque no habrá tiempo para enviar a otro, porque será el último. Ahora, aquí en Belén de Judea, en esta pequeña ciudad, estaba prometido que iba a nacer el guiador, el gobernador, el príncipe de Israel. Belén de Judea, siendo ese lugar que tenía la promesa, era la ciudad bienaventurada. Una pequeña ciudad, pero con la más grande promesa de todos los tiempos. Todas las ciudades desearon ser la que recibiría al Mesías en su nacimiento. Miren Jerusalén, la capital mundial religiosa de todos los tiempos. Jerusalén, el lugar en donde Salomón construyó el templo. Jerusalén, la capital de Israel. Sin embargo, siendo tan grande, no tuvo el privilegio de ser la ciudad que vería y tendría el nacimiento del rey de Jerusalén. Fíjense en el rey de Jerusalén. Nació en Belén de Judea. ¿Y por qué fue así? Porque así estaba escrito. Y lo que está escrito, cumplimiento tiene, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el programa de Dios. Él no hace nada que no sea lo que Él tiene prometido en su palabra. Muchas personas toman la Biblia como otro libro más de los que los seres humanos tienen aquí en la tierra. Pero la Biblia no es un libro más, sino que la Biblia es el único libro que contiene los pensamientos de Dios expresados a través de los profetas, de los mensajeros que Dios ha enviado a la tierra, para que la gente sepan, conozcan el pensamiento divino. Amén. Muchas personas dicen, yo no entiendo a Dios, porque dicen que Dios hizo al hombre en el principio
y nadie ha visto a Dios. El que no ha visto a Dios es porque no quiere ver a Dios. Y el que no ha oído a Dios es porque no quiere oír a Dios. Y las personas que no ven es porque son ciegos. Y el que no oye es porque es sordo. Un sordo, aunque Dios hable, no lo va a escuchar, no sabe. Por eso un ciego, al no ver la luz, puede decir: no hay luz, no existe la luz, no hay sol, no hay estrellas, no hay luna. ¿Por qué? Porque ciego no puede ver lo que hay manifestado, lo cual se hace visible, pero a los que tienen vista. Por eso se le aplica la palabra dicha por el profeta del Antiguo Testamento, por el profeta Isaías: teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Porque una cosa es la ceguera física y otra cosa es la ceguera espiritual y la sordera espiritual. Pero la Escritura dice: el que tenga oídos para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios, para oír el programa de Dios. ¿Que qué? Que oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios siempre en la tierra ha estado hablando. La Biblia es lo que el Espíritu de Dios ha estado hablando a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo cual le ha sido comunicado a los seres humanos. Y aquí encontramos cosas que ya han acontecido, otras que están aconteciendo y otras que acontecerán en el futuro. Y todo es el programa de Dios. La Biblia entonces es el plano divino, el plano de lo que Dios está construyendo en esta tierra. Por eso, si queremos saber qué Dios está haciendo, pues vamos a buscarlo en el plano divino. En aquellos días en que aparecieron estos reyes de el oriente, estos reyes al aparecer en Jerusalén vinieron haciendo la pregunta del siglo. Porque estos reyes eran descendientes hebreos que habían sido llevados en aquellos tiempos de los cautiverios, y en esos tiempos de cautividad en que se los llevaban de Israel y los llevaban a otros lugares, muchos del pueblo hebreo lograron obtener posiciones muy importantes en medio de los gobiernos gentiles. Por ejemplo, en un tiempo muy antiguo tenemos a aquel joven llamado José. Llegó a Egipto en una forma inconcebible. Y cuando llegó a cierta edad, ya era el segundo en el reino del faraón. Todas estas cosas no son casualidad, sino que todas estas cosas que tienen que ver con el pueblo de Dios y con estos hombres de Dios que vienen con las dos conciencias juntas para poder captar el programa divino y ponerlo en obra aquí en la tierra, pasan por diferentes etapas en su vida, y en algunos momentos la gente cree que se acabó el mundo para ellos. Y sin embargo, miren la vida de José. Parecía que se había acabado todo para él. Y lo que había acontecido era que estaba comenzando una nueva etapa más grande, más gloriosa en el programa de Dios.
porque ellos son parte, forman parte y llevan a cabo una parte del programa de Dios cuando aparecen en esta tierra. Así fue con José. Fue colocado allá en el reino gentil de Egipto para darle vida a los gentiles y también a los hebreos. Si no llega a aparecer allá José, todo el pueblo gentil de Egipto hubiera perecido en aquella escasez, en aquella sequía y hambre que hubo sobre la tierra. Y también el pueblo hebreo, Jacob, con todos sus hijos y sus nietos y todos ellos hubieran perecido también, porque la sequía y el hambre se había extendido por toda la tierra. Pero José fue colocado para dar vida a gentiles y también a los hebreos. Pero fue colocado ¿dónde? En el trono, en la posición en donde podía impartir todas esas bendiciones, todas esas cosas buenas que Dios tenía para la gente, pero a través de un hombre. Allí podíamos ver a Dios en un hombre, extendiendo su misericordia para los gentiles y para los hebreos también. También más adelante podemos ver al profeta Daniel, otro profeta, allá en el reino, en un reino gentil también, siendo colocado en una posición muy, pero que muy importante. Y a Sadrach, Mesach y Abednego también siendo colocados como gobernadores de diferentes provincias. Así es que, fíjense, en el programa de Dios para aquel tiempo estaba el que Daniel fuera allá una persona muy importante en la política de aquel reino gentil. Y era allí el segundo también. Y también en el programa de Dios estaba que Sadrach, Mesach y Abednego fueran unas figuras muy importantes, gobernadores allá de ciertas provincias, y tenían unas posiciones muy, pero que muy buenas en el campo político. Todo depende cuál sea el programa de Dios para el tiempo en que aparecen hombres de Dios, mensajeros enviados de Dios para la bendición divina al pueblo. Cuando llega el tiempo para Dios colocar a alguno de sus profetas en una posición política, pues ahí los coloca Dios. Amén. José tenía la posición política más deseada de todos los políticos que estaban rodeando al faraón, al rey. Pero le fue otorgada esa posición a un profeta. La elección más sabia del faraón fue esa. Amén. Si no hace esa gran elección, el pueblo completo hubiera perecido. Hizo tan buena elección que, miren ustedes, José compró las tierras de toda la gente, compró el ganado de toda la gente, y lo último que compró, ¿sabe qué fue? A las mismas gente las compró. Amén. Por alimento. Amén. Eso muestra una gran obra mesiánica, refleja la gran obra mesiánica de Jesucristo, comprando, pagando el precio de todas las cosas, de la tierra y del ser humano. ¿Para qué? Para ponerlo a los pies de Dios y ser todo gobernado por Cristo conforme al programa de Dios. Él pagó el precio. Ahora ven ustedes que cuando José hizo todo esto, fue por dirección divina.
Quizás él no sabía en algunas ocasiones lo que estaba aconteciendo, porque los profetas no tienen que saberlo todo. Pero sí, tienen que hacerlo todo. Aunque no estén conscientes en algunas ocasiones de lo que están haciendo. Y cuando menos conscientes están de lo que están haciendo es cuando están pasando por etapas de problemas, de dificultades. José no entendía, pero después cuando ya comenzó la bendición, dijo: no se preocupen, fue Dios el que me trajo aquí para preservación de vida. Después lo entendía, pero antes sabía que Dios estaba con él, oraba a Dios, pero no sabía cómo y qué era lo que estaba aconteciendo, pero Dios iba guiándolo a él. Él sabía que algo bueno había por delante, porque él conocía esas palabras: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que Dios ama también. Así es que él sabía eso y él caminaba adelante confiado en Dios. Él, siendo profeta, sabía que él era el hombre para ese tiempo. Y al saber que él era el hombre, el profeta de ese tiempo, sabía que algún plan grande estaba llevándose a cabo, estaba todo canalizándose conforme a la dirección divina, aunque él no entendiese algunas cosas. Y así pasó con un sinnúmero de hombres de Dios. Algunos, vean ustedes, fueron sacados, como José, de ser pastores de ovejas para ser colocados en un trono del cual ellos no eran herederos, para el cual ellos no habían estudiado cuando estaban con sus padres. Pero en el programa de Dios estaba señalado así. Así es que no necesitaba haber nacido como uno de los descendientes del rey para ser colocado en esa posición, porque él era un hijo del rey del cielo. Así es que la descendencia de los hijos de Dios es una descendencia real. Son descendientes de la realeza del cielo, de la realeza según el orden de Melquisedec. Así es que no somos hijos de cualquier cosa. Somos hijos del Rey del cielo y de la tierra. Real sacerdocio, gente santa, real herederos del reino de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero hemos tenido que nacer en esta tierra. Y el rey de Jerusalén, 2000 años atrás, aquel que le apareció a Abraham, y que Abraham dice que era Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, un día vino a la tierra y nació en Belén de Judea, en la ciudad pequeña de Judea, en la ciudad de David, en donde el rey David también había sido ungido como rey y donde David había nacido. Era entonces una ciudad de reyes. El hijo de David allí nació. Así había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, que de Belén de Judea saldría un guiador, uno que guiaría al pueblo de Israel. Y así tenía que cumplirse conforme a la promesa de Dios. Y cuando esto se cumplió, vean ustedes, José y María vivían
en Nazaret. Pero cuando llegó el momento exacto para cumplirse, hubo un censo, y en ese censo cada persona tenía que ir al lugar que pertenecía. Si la descendencia, si la tribu a la cual uno pertenecía era la tribu de Judá, entonces tenía que ir a Judea, y entonces tenía que buscar la ciudad de la cual venía su parentela, y ahí ir para registrarse para ese censo. Y esto todo aconteció no por mera casualidad. Si Dios deja que todo ocurra sin Él intervenir, ¿dónde hubiera nacido Jesús? Pues en Nazaret, porque ningún hombre consciente de los riesgos que hay por el camino va a tomar a su esposa a punto de dar a luz, montarla en un burro para llevarla a otra ciudad, porque de allá es la descendencia de ella. ¿Verdad que ustedes, esposos, cuando sus esposas han estado para dar la luz, no le han dicho, mira, tú naciste en tal lugar, en tal lugar, así es que estás para dar la luz, vámonos allá para que el hijo tuyo, el hijo nuestro, nazca allí también? Nadie hace eso, sino que cuando llegue el momento, en el hospital, en donde tenga el tratamiento, ahí la lleva. Y si no lleva ninguno, pues la lleva al primer hospital que encuentre cuando llegue el momento, si no es que da a luz antes en la casa, porque si no lleva ningún tratamiento, ha sido un poco descuidado el esposo y la esposa, así es que pueden hacer en cualquier lugar, en la casa, y no darle tiempo para llegar al hospital. Son descuidos que antes cometían muchas personas, ya casi nadie se arriesga, porque muchas veces se muere el niño y se muere la esposa, y entonces la situación es más difícil. Pero en aquellos tiempos tampoco se iba a arriesgar José a salir, pero hubo una necesidad. Y como todas las cosas obran a bien para los hijos de Dios, obró a bien para Jesús, el Hijo de Dios, para nacer en la tierra que estaba prometida o prometido que Él nacería. En la tierra, en el lugar de Belén de Judea. Por nacimiento, Jesús era hebreo. Por nacimiento, porque uno es ciudadano del lugar, del país en donde nace. Y así fue con Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, porque ahí tenía que nacer. ¿Y por qué usted nació en Puerto Rico, los que son de aquí? Porque en el programa de Dios, usted estaba en el diseño que Él hizo con la isla de Puerto Rico, y de los que habrían de nacer aquí, usted cayó en el diseño de Puerto Rico. Y por eso estamos muy contentos de ser puertorriqueños por nacimiento. Y le damos gracias a Dios. Hay de otros países también entre nosotros, y le amamos en grande manera también. Ellos, si han nacido en otro lugar, no tienen de qué quejarse, porque el que hizo el programa fue Dios. Y lo importante es el programa de Dios, que Dios tiene en este tiempo de beneficio para los seres humanos, sean de aquí o sean de otro país. Ahora, en Belén de Judea, lo que Él tenía para aquel tiempo era de grande bendición, no solamente para Belén de Judea, sino para todas las demás ciudades, para todo Israel y aún para todos los gentiles. Pero en algún lugar tenía que nacer, y a Dios no se le escapa nada. Y como era algo del programa de Dios,
Entonces, Dios no hace nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, aunque sea solamente una vez, pero lo tiene que revelar a alguno. En otras ocasiones lo revela a uno, después más adelante se lo da a conocer nuevamente a otro en una forma más amplia, y a medida que se va acercando el tiempo, lo va dando a conocer más ampliamente. Pero es la misma promesa, es el mismo plan. Así pasó con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora, vean ustedes, en Jerusalén no sabían nada de lo que estaba aconteciendo. En Jerusalén esperaban que el Mesías naciera y que fuera allí a Jerusalén. Yo no sé, pero miren ustedes, ellos sabían, porque estaba escrito, que era en Belén de Judea. Porque cuando llegaron los magos, los reyes, eran reyes, así como José, así como Daniel, así como Sadrach y Abednego, eran personas importantes que venían con sus caravanas y venían no por una superstición, aunque parecía para muchas personas una superstición, para muchas personas de este siglo, para los científicos podía verse como una superstición, ver una estrella en el cielo y decir, el Mesías ha nacido, porque esa estrella significa que el Mesías ha nacido. Muchas personas no comprenden que el zodiaco, que ese cielo que podemos ver por la noche, es una Biblia abierta, pero que solamente puede ser leída cuando se tienen los ojos espirituales abiertos para entender esa letra o esa lectura de esa Biblia que por miles de años ha estado ahí para que la podamos ver. Pero usted y yo no nos podemos ir a una universidad a estudiar y a aprender lo que dice esa Biblia, porque ¿en qué universidad enseñan que el zodiaco es la primer Biblia que Dios hizo? En ninguna universidad. ¿Qué maestro hay en las universidades que existen que enseñe todo lo que contiene esa Biblia? Enseña el programa de Dios conforme a como dice esa Biblia. No los hay. Por lo tanto, les voy a decir cómo usted puede leer en esa Biblia. ¿Cómo usted puede saber todo lo que dice esa Biblia? Siendo la primer Biblia, entonces hay otras Biblias. La gran pirámide de Egipto es una Biblia. La naturaleza es una Biblia. Pero ¿cómo la entenderemos? Es difícil para entenderla si queremos leer directamente lo que dice esa Biblia, porque en el idioma en que están escritas esas Biblias es un idioma que el ser humano no entiende bien. Y para que el ser humano no tenga el problema de tener que ir a una universidad a estudiar y entender lo que dice la primera Biblia o lo que dice la segunda Biblia, Dios nos ha dado la tercera Biblia. Las tres dicen lo mismo. Entendiendo esta, usted entenderá las demás Biblias. La estrella de Belén mostraba que el Mesías había nacido. Ya llevaba 2 años esa estrella siendo vista, pero en Israel, en Jerusalén, no sabían leer esa Biblia. Aunque sabían que la Biblia decía que de Israel saldría una estrella. ¿Quién sabe lo que pensarían? Porque el que lo dijo era Balaam.
Así es que cualquier persona podía decir eso, el que lo dijo era un enemigo del pueblo de Dios. Era un falso profeta, pero su profecía era correcta. Porque fue inspirado por Dios, ungido por Dios para profetizar, y él decía: yo no hablaré de mí mismo, sino lo que Dios ponga en mi boca. Y cuando Dios pone en la boca de un profeta algo para ser hablado, lo habla porque lo habla y se cumple porque se cumple. Aunque el hombre sea un falso profeta como lo era Balaam, pero era profeta. Ahora, no queremos buscar muchas cosas de falsos profetas, sino más bien, vean ustedes, en toda la Biblia yo creo que es el único o uno de los pocos falsos profetas que ha hablado algo bien hablado, porque habló lo que Dios puso en su boca, pero luego hizo unos planes en contra del pueblo de Dios. Bueno, la voz, el mensaje que se tenía que escuchar en ese tiempo no era el de Balaam, era el de Moisés. Así es que aunque hablara algo correcto, lo hablaba porque no le quedaba otro remedio, porque no podía profetizar, no podía hablar sino lo que Dios pusiera en su boca, aunque él no estuviera de acuerdo con lo que estaba hablando. Pero así les pasa a los falsos profetas. En este tiempo también hay muchos falsos profetas, conforme a como dice la profecía bíblica. Pero lo que nos interesa es lo que Dios tenga para este tiempo. Cuando hay falsos, tiene que haber algo bueno en algún lugar. Así es que buscaremos entonces lo bueno de parte de Dios que Él tenga para conocer el programa que Él tenga para este tiempo. Bueno, en aquellos días, como les dije, aparecieron estos reyes buscando al Mesías. Y miren dónde lo estaban buscando: en Jerusalén, porque si había nacido el rey, la ciudad del rey es Jerusalén. Y era el rey de Salem de Jerusalén el que había nacido. En lo normal se busca al rey en donde está el trono del rey, en donde está la capital. Y así pues ellos fueron buscándolo a la capital, buscándolo allá en el palacio, y no estaba. Caifás nada sabía acerca del nacimiento del rey de Jerusalén y de todo Israel. Los sacerdotes, los levitas, los saduceos y fariseos nada sabían. Y Herodes era el más interesado que estaba de toda la gente de aquel tiempo. El rey Herodes era el más interesado. ¿Pero por qué era el más interesado? Porque Herodes era rey, y si había nacido otro rey, eso significaba que vendría una revolución para quitar a Herodes y colocar a ese que había nacido. Y Herodes, por conveniencia, se interesó en el nacimiento de ese rey. Y por causa del interés que prestó Herodes, toda Jerusalén se turbó. Miren esa noticia tan buena, tan agradable, tan gloriosa. Turbó a toda Jerusalén con Herodes. ¿Y por qué se turbó siendo una noticia tan grande, tan buena y tan deseada por todas las gentes? Porque cuando una nación, un reino, una religión, un pueblo o una persona sabe que va a acontecer algo grande y bueno en el programa de Dios, y no está preparado para eso, no lo está esperando en la forma que debe esperarlo, se confunde. Solamente
Las personas que están apercibidas esperando lo que está prometido son los que no se confunden, porque ellos tienen sus ojos bien abiertos, vigilando por la promesa que ha sido hecha. Ahora el pueblo de Israel allá se confundió, toda Jerusalén se confundió, porque estos magos decían, estos reyes decían, ha nacido. Y le preguntaron, ¿cuánto tiempo hace que la estrella salió? ¿Cuánto tiempo hace que la estrella se está viendo? Y ellos dijeron, hace 2 años. 2 años hacía que la estrella comenzó a verse. 2 años hacía que el Mesías había nacido. Y en Jerusalén, el rey Herodes, la política, Caifás, la cabeza de la religión hebrea, con todas las religiones que habían allí, nada sabían acerca de la promesa más grande de aquellos tiempos cumplida en medio de ellos. Y eso confunde a cualquiera. Pero Herodes estaba muy interesado porque él quería continuar como rey. Y la muestra de que no era un interés espiritual el que él tenía está en que él le dijo a los reyes, a los magos, vayan, busquen al niño, adórenlo, adoren al niño, y cuando hayan adorado, vengan, díganme dónde está, y entonces yo iré para adorarle también con ustedes. Mire, si hubiera estado interesado, hubiera dicho, aquí está una caravana completa para llegar hasta Belén de Judea, y aquí está el sumo sacerdote también, que aunque no dice ni ha dicho que va, viene viaje con nosotros. Porque si él es el representante de la religión aquí hebrea, en la cual yo creo también, pues él tiene que ir con nosotros. Así es que tenemos una caravana completa de religiosos y de políticos que vamos a recibir al Mesías en su nacimiento, le vamos a adorar y vamos a preparar todo para que él se críe en un ambiente favorable, para que se críe como rey. Así es que vamos hacia allá. Pero nada de eso dijeron. Ni Herodes, la política no se interesó, la política representada en Herodes, la religión representada en Caifás, en el sumo sacerdote, tampoco se interesó en aquel evento tan grande. Pero gente que vinieron de otro lugar, de otras tierras, vinieron interesados en el nacimiento del Mesías, porque leyeron en la primer Biblia lo que allí decía. Ahora vean ustedes, cuando en la tercer Biblia leyeron que era en Belén, no se interesaron los que tenían la tercer Biblia. Pero ya con la primer Biblia, aquellos reyes tenían suficiente para saber que era en la tierra de Israel que nacería el Mesías. Y luego, cuando tenían la escritura, la tercera Biblia que decía que era en Belén de Judea, hacia allá se encaminaron. Llegaron al lugar y lo encontraron a él ya, pues estaba más grandecito, ya tenía aproximadamente 2 años, y le adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra, y luego por sueño fueron avisados de que se fueran por otro lugar, que no regresaran a Herodes.
Y luego el ángel del Señor le dijo a José en sueño: ahora tú vete a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo, porque se siente burlado por los reyes magos que se fueron por otro lugar a sus tierras conforme a lo que yo le ordené. Ahora vean cómo Dios obra, vean la mentalidad de Dios y entiendan que Dios no tiene que ponerse de acuerdo ni con las religiones ni con la política para Dios llevar a cabo su programa, porque el programa de Dios está antes de la política, está antes de las religiones de esta tierra, está antes de todo lo que hay en esta tierra. Así es que cuando Él hizo su programa, no consultó, ni consultó a los líderes religiosos, a nadie Él consultó. Él, por su propio consejo, su propia sabiduría, su propio entendimiento, preparó todo lo que Él llevaría a cabo. Y el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, Él lo programó desde antes de la fundación del mundo. Así es que no era del que quisiera que naciera en tal lugar o en tal lugar, sino del lugar en que Dios tenía programado. Belén es la casa del pan y es también de agua. El pan y el agua salían de Belén. Era el lugar de provisión mayor para todo Israel. Belén, la casa del pan, era el lugar en donde nacería el Mesías. Por eso Él en una ocasión dijo: yo soy el pan de vida. Había nacido en la casa del pan. Y en otra ocasión dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Había nacido en la casa también del agua. Pan y agua de vida eterna había brotado en Belén de Judea. Él tenía que nacer en ese lugar porque lo que Belén significaba era lo que era en sí el que estaba naciendo en ese lugar. Y ahí en Belén de Judea había nacido también David. El rey David había nacido en ese lugar, y en una ocasión en que los filisteos, luego de David también había sido declarado ungido rey, siendo un jovencito, había sido ungido rey por Samuel, allí también en Belén de Judea. Y luego, allí en Belén de Judea, había un pozo, un manantial, y David tomaba el agua de ese lugar. Y cuando ya era un guerrero, y los filisteos tenían ese lugar cercado, y estaban allí estacionados los filisteos, tenían ese lugar como cuartel. Allí, estando los filisteos en ese lugar y David en otro lugar, en tiempo de guerra, David dijo en una ocasión: ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? Y al expresar esas palabras, el rey David, estando en guerra y bajo persecución, los valientes que estaban con él no se hicieron de ruegos. Ni siquiera David le dijo: ¿quién va de ustedes a buscarme agua? Tengo sed. Él podía decirle:
yo le ordeno a usted que vaya a buscarme agua. Y aunque perdiera la vida, la persona iba. Pero él solamente hizo saber el deseo de su alma. ¿Saben ustedes que estaba profetizando? Como en otra ocasión había dicho, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Estaba también profetizando, porque David, aunque era un político y era un guerrero, era bravo, también era un profeta. Vean ustedes, los profetas son en cada tiempo aquello que Dios quiera que sean. Si Dios quiere que sean guerreros, pues son guerreros y buenos, porque tienen las dos conciencias juntas. Si quiere que sean reyes, pues son buenos reyes, porque tienen las dos conciencias juntas. No hay problema que no puedan solucionar. Si no lo pueden solucionar aquí, y principalmente los problemas no se solucionan aquí. Los problemas se solucionan en otra dimensión, en otro mundo a donde ellos pueden ir. Y luego materializan lo que ellos lograron, lo que ellos consiguieron allá. Bueno, es mucho mejor así que irle a pedir soluciones a otra nación, o ayuda o dinero a otra nación. Bueno, ya ustedes pueden ver, David, siendo profeta, aquí está hablando algo inspirado, algo desde lo profundo de su corazón. Dice en la siguiente forma: y David tuvo deseo y dijo, ¿quién me diera a beber del agua de la cisterna de Belén, o del pozo de Belén que está a la puerta? Entonces los tres valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna o pozo de Belén que estaba a la puerta, y tomaron y trajeronla a David. Mas él no la quiso beber, sino que derramóla a tierra a Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron eso. Aleluya. Ahora, vean ustedes el deseo de David, solamente al ser conocido por aquellos valientes que estaban al lado de David, que sabían que aunque David estaba siendo perseguido, aunque David estaba en peligro, aunque David estaba peleando una guerra, ellos sabían que David era el ungido de Dios, el cual fue ungido por Samuel. Ellos sabían que tarde o temprano David estaría en la posición en donde Dios lo había colocado conforme a su programa, pero que una cosa es cuando Dios dice o unge a una persona, y otra cosa es cuando se materializa el programa que Dios tiene para esa persona con esa unción. Ahora David estaba en pelea, estaba en guerra, pero era el hombre ungido de Dios. Era el rey, aunque estaba peleando, aunque estaba en guerra y aunque estaba en peligro. Y solamente el deseo de David era lo que ellos necesitaban saber. No importa cuál fuese el deseo de David, allí habían gentes a su lado, valientes, que cuando oían el deseo de David salían corriendo sin importarle el peligro, y conseguían lo que David necesitase. Es más, ellos en muchas ocasiones no querían que David saliera para que no se encontrase en peligro y ellos ser las personas que afrontasen el peligro. Aunque David era tan valiente que él mismo iba adelante, pero ya cuando llegó a una edad avanzada ya no querían que él saliera a la guerra. Ahora, vean ustedes estos hombres
fueron y buscaron agua del pozo de Belén y él no quiso tomarla. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera sido una de esas personas que saliera a buscar el agua, pasara por todos esos peligros, unas 15 millas de soldados bien preparados, enemigos de David, de filisteos, en contra suya, que iba a buscar el agua, y usted ir pasando todos esos peligros, después regresar con el agua y traérsela, y después él decir, no, no me la voy a tomar, y derramarla en tierra? ¿Qué usted pensaría? Tanto peligro, tanto trabajo, tanto que hice para después que la venga a botar en el piso, en la tierra. Este rey o este David o está un poquito mal de la mente o algo le está pasando, o ya se le quitaría la sed. Pero estos hombres no pensaban en esa forma. Estos hombres pensaron, algo grande hizo cuando la derramó en tierra. Y dice que la derramó en tierra a Jehová. Se llenaron de alegría al ver a David dirigiéndose a Dios en un momento tan crítico como ese y ofreciéndole a Dios agua. La derramó en tierra a Jehová. Con eso hizo más que si se lo hubiera tomado. Pero todo eso es tipo y figura de cosas grandes en el programa de Dios. David, siendo profeta, hizo eso. Y muchos ni entienden, ni entendieron quizás allá lo que hizo, pero como ellos sabían que él era el ungido de Dios y que era profeta, pues ellos sabían que había hecho algo bueno, que lo que estaba haciendo estaba correcto, aunque ellos no entendiesen nada de lo que estaba pasando. Es que a través de la historia bíblica usted puede ver que los profetas han hecho muchas cosas que para muchas personas no tiene sentido. Solamente tiene sentido para ellos y algunas veces ni lo entienden bien ellos tampoco. Solamente para Dios, porque es entonces el programa de Dios que está moviéndose en esos momentos para hacer o tipificar o manifestar algo de lo que Dios ha de llevar a cabo en su programa. Y algunas veces lo revela Dios, o hablándolo en alguna forma, o haciendo algunas cosas que vienen a ser tipo y figura de lo que Dios llevará a cabo. Ahora vean ustedes, David, este gran hombre, hizo eso tan grande, lo cual representa algo grande en el programa de Dios. Y hoy en día, Dios dice, el que tenga sed, si alguno tiene sed, yo le daré del agua de la vida gratuitamente. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y también Él dice que le dará del maná escondido a los vencedores. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pan y agua para todas las personas en este tiempo final. De la pequeña Belén salía el pan y agua. El pan y el agua. Y cuando nació Jesús, siendo Él el pan espiritual, también salió el mejor pan y la mejor agua. Y Belén, siendo la casa del pan de Dios. Belén, siendo la casa del agua de Dios, del pan de vida eterna y el agua de vida eterna. Y siendo el lugar en donde estaba la fuente de la cual David quiso tomar, esa Belén, que allá fue literal, hoy en día vendrá a ser una Belén espiritual.
Y así como en Belén estaba el pan y el agua que necesitaba el pueblo, así también estará el pan y el agua espiritual que necesita la humanidad completa. Y es en la Belén de allá, en donde la palabra allí vino, allí nació, allí la vimos por vez primera manifestada en carne humana. Belén es el lugar de la palabra hecha carne. Y es el lugar en donde se encuentra el agua de vida eterna y el pan de vida eterna. Ese es el lugar espiritual en donde estará el pan de vida eterna, el maná escondido, y el agua de vida eterna que Él ofrece en este tiempo final. Es en Belén, en la pequeña Belén, es en el lugar en donde Él tendrá para llevar a cabo su programa en su etapa final, en donde estará la palabra del tiempo final haciéndose carne para hacer pan, maná escondido y agua de vida eterna. Y el mensaje, la palabra, las buenas noticias que se darán será maná escondido y agua de vida eterna para todo el pueblo. Y desear tomar como David del pozo de Belén, tomar de esa agua es desear tomar la palabra que corresponde para este tiempo final, que es el agua de vida eterna para todos los seres humanos. La pequeña Belén será en este tiempo la pequeña edad en donde Él cumplirá sus promesas finales para bendecir a todo el pueblo. Y así como la gente de aquel tiempo estaban esperando la venida del Señor, la primera venida del Señor, y aunque tenían escrito en dónde habría de venir, dónde habría de nacer, y no estuvieron allí y no vieron lo que aconteció, aunque estaba escrito, en este tiempo la gente están esperando la venida del Señor. Están esperando que Él cumpla su promesa. Si quieren ver su venida, si quieren ver el cumplimiento de su promesa, si quieren ver la venida del Redentor, del Guiador, del Rey, a la pequeña Belén actualizada. Porque de ti saldrá un guiador, de ti saldrá el que ha de guiar a Israel, del que ha de traer a Israel de nuevo a Dios, del que ha de enseñarle a Israel las leyes y ordenanzas, el que ha de enseñarle a Israel la ley de Moisés actualizada. Para eso vendrá con el ministerio de Moisés y con el ministerio de Elías. La gente está esperando literalmente al Señor Jesucristo, pero a Él le veremos en el aire. Pero aquí en la tierra
lo veremos obrando y hablando a través de su último mensajero que Él tendrá en esta tierra para darle del maná escondido a la gente y darle del agua de la vida gratuitamente. Así será la forma en que el Señor Jesucristo estará revelándose en este tiempo final. Y será la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, las declaró. La declaración de la revelación de Jesucristo y de las cosas que deben suceder, dice, y las declaró, enviándolas por su ángel. Por eso el Señor Jesucristo dice también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Será el testimonio de Jesucristo que será dado para todas las iglesias por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que será el último profeta que pisará esta tierra, y con él todo el programa divino llegará a la perfección. Por eso es que él, viniendo como mensajero dispensacional y no habiendo otros mensajeros para el futuro, él llevará a cabo una obra en 7 etapas consecutivas, siendo él mismo el mensajero para esas 7 etapas de esa tercera dispensación que él comenzará. Y todo eso saldrá de la pequeña Belén, porque de ti saldrá un guiador. No salió de la primera edad, ni de la segunda, ni de la tercera, sino que saldrá en el tiempo final de la etapa final del programa de Dios, que será la pequeña Belén, donde estará la palabra de Dios hecha realidad, las promesas de Dios cumplidas en este tiempo final, para usted y yo poder comer de ese pan espiritual, de ese maná escondido, de ese mensaje que estuvo escondido miles de años atrás, y de esa agua de vida eterna que estará disponible en este tiempo final. Será el agua de la pequeña Belén, del pozo de Belén. Y en este tiempo tendremos todo lo que aconteció 2000 años atrás, y también más miles de años atrás, lo tendremos todo actualizado. Porque las Navidades no es solamente el recuerdo del pasado, sino también la actualización del pasado. Y en la actualización del pasado hay grande bendición de parte de Dios, porque en la actualización del pasado es en donde Dios lleva a cabo el cumplimiento de sus promesas para este tiempo presente. Y todo lo del pasado viene a ser tipo y figura de lo que en este tiempo tendremos manifestado en el programa de Dios. Y todo estará hecho carne en usted y en mí, para el beneficio de todos los seres humanos. Es un programa maravilloso, es un programa muy hermoso, el cual Dios está llevando a cabo en este tiempo.
Por lo tanto, que sean las Navidades y el Año Nuevo algo más significativo de lo que es para las personas comunes y corrientes que no tienen sus ojos abiertos espiritualmente para ver y entender lo que está aconteciendo en el programa de Dios. Así como en el pasado aquellos magos, aquellos reyes vieron la estrella de Belén, la cual anunciaba el nacimiento del Mesías, en el tiempo final nosotros veremos la estrella resplandeciente de la mañana. Nosotros veremos la estrella de David. Nosotros veremos esa gran señal espiritual en el cielo espiritual, en el campo espiritual. Y cuando veamos esa estrella, estamos en el tiempo mesiánico, en el tiempo de la venida del Señor. Estaremos en el tiempo de las grandes promesas divinas y podremos nosotros decir, como dijeron aquellos reyes, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto. ¿Qué usted cree que acontecerá si vamos a la cabeza de todas las religiones a preguntar? Realmente, sin lugar a dudas, pasará lo mismo que pasó en Jerusalén. Pero no vamos a pelear con nadie. Aquellos reyes fueron allá, pero los pastores no fueron allá. Los pastores se fueron a Belén de Judea, porque el ángel le dijo, vayan allí. Estaban también en esa área. Los pastores de Belén de Judea disfrutaron del cumplimiento de la promesa mesiánica aún antes de llegar los Reyes Magos para ver al Mesías. Perdieron mucho tiempo allá en Jerusalén, pero los pastores no fueron allá a Jerusalén a preguntar qué acerca de esta visión que hemos tenido de unos ángeles que nos han aparecido. ¿Será verdad o no será verdad? Mire, la única forma de saber si era verdad o no era verdad, no era yendo al sumo sacerdote, no era yendo a los fariseos y saduceos a preguntarles, sino yendo al lugar en donde el ángel dijo que estaba cumpliéndose esa promesa. El mejor lugar para verificar el cumplimiento de una promesa divina es el lugar en donde se esté cumpliendo esa promesa. Y ellos fueron al lugar y encontraron al niño envuelto en unos pañales de esos de la tela esa que la amarran a los bueyes ahí para que el yugo no le moleste mucho. Pues eso eran sus pañales y ahí fueron y lo encontraron así. Esa era la señal que el arcángel Gabriel le había dicho que tendría el Mesías. Bueno, ¿a dónde irán los pastores de ovejas? Los pastores de ovejas de Belén no se fueron de Belén, sino que se fueron a el pesebre, al lugar en donde estaba el niño, el cual había nacido. Y los pastores de Belén, de la Belén espiritual, si se van a otro lugar no van a encontrar nada en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo, porque solamente en Belén era que estaban cumpliéndose esas promesas. Pero
los pastores de Belén de Judea, los que fueron avisados y tuvieron la visión celestial, fueron y verificaron y supieron que era cierto lo que había sido anunciado. Y eran buenas nuevas de gran gozo. Así son también las de este tiempo. La pequeña Belén. La pequeña Belén todavía sigue teniendo gran bendición. No solamente la bendición que tuvo allá la Belén literal, sino que la Belén espiritual tendrá las bendiciones del tiempo final. Y todos los que lleguen a la pequeña Belén podrán ver en su infancia a lo que ha sido prometido para este tiempo final. Este es el tiempo. Esta es la dispensación. Y la estrella de Belén, de la pequeña Belén, se posó, ¿dónde? En donde estaba el niño, en la casa en donde estaba el niño. Ahí será el lugar donde se posará ese ministerio de la estrella resplandeciente de la mañana, en donde esté el Señor, en donde esté el Señor para cumplir sus promesas para este tiempo final, en la casa en donde esté el Señor. Y recuerden que una casa literal representa, espiritualmente hablando, una casa o lugar de morada que son nuestros propios cuerpos. Y en aquel en donde el Señor esté para cumplir sus promesas para este tiempo final, se posará la estrella de Belén, la estrella de David, el ministerio doble de Moisés y Elías. Porque una estrella, o la estrella de Belén, o la estrella de David, la estrella está compuesta por dos triángulos. Y cuando usted los toma, uno mirando hacia arriba y el otro hacia abajo, los va bajando, y cuando los baja por completo y los coloca bien como deben estar, entonces ahí forman la estrella de David, lo cual será el ministerio doble, el doble ministerio de las dos olivas. Y cuando veamos ese ministerio estaremos viendo la estrella de Belén, la estrella de David. Y la estaremos viendo ¿dónde? En la pequeña Belén, en donde estará el pozo de el agua de la vida eterna, que es ofrecida en Apocalipsis 22, para que todo aquel que tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Y esto lo dirá el Espíritu a través de su instrumento, y lo dirá la esposa, porque lo habrá oído del Espíritu a través del mensajero que Jesucristo enviará para todas las iglesias. Por eso usted encuentra que el libro del Apocalipsis, quien lo trajo en símbolos es el ángel del Señor. Y Juan tuvo que venir transportado a través de la barrera del tiempo a este tiempo final, para ver en visión y en símbolos todo lo que nosotros tendríamos en este tiempo, todo lo que sería revelado a nosotros, ya no en símbolos, sino en el contenido
o en el significado de esos símbolos. Lo que a Juan le fue dado en símbolos, a nosotros nos será dado en su significado. Y veremos, ya no como Juan, 2 olivas o 2 candeleros, no 2 símbolos, sino lo que son esos 2 símbolos, que son el ministerio profético de Moisés y Elías manifestados en un hombre, que será el ángel mensajero del Señor Jesucristo en estos días finales, para proclamar buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y todo eso acontecerá en la pequeña Belén en este tiempo final, en la pequeña Belén actualizada. ¿Ve usted cómo en el programa de Dios es actualizado todo? ¿De qué le vale a usted estar celebrando algo que pasó, que usted no sabe bien todos los detalles, solamente tiene ciertos detalles, pero no sabe ciertas cosas que acontecieron quizás en cuanto a otra gente? ¿De qué le vale a usted estar haciendo una cosa si no tiene la actualización de eso que está haciendo? Si lo tiene, pues entonces usted se está gozando en una forma actualizada. Y si se goza en una forma actualizada, su gozo es un gozo presente, un gozo real, un gozo que realmente produce grandes beneficios espirituales. Porque de otra forma, solamente el gozo que se tiene se opaca cuando terminen las Navidades y el Año Nuevo y vean las deudas que tienen y que hay que pagar durante el Año Nuevo, durante el nuevo año que ha llegado. Y vean también que el bono de Navidad se les fue todito en la ropa y en las comidas que hicieron en esas Navidades, y que ya pasó la alegría y el gozo y se llevó los ahorros que usted tenía. Pero si las Navidades y el nuevo año es algo actualizado y que podemos ver aquello allá como algo también que acá se está manifestando, nuestro gozo es entonces ¿cómo? Doble. Y nuestro gozo entonces es cumplido y no nos va a pesar si gastamos algún dinerito, pues lo gastamos, pero lo disfrutamos bien disfrutado. O sea que es un gasto que no nos pesa. Y así pues entonces nuestra alegría es una alegría real. No está basada en tradiciones, sino en realidades. Entonces las Navidades para nosotros vienen a ser una realidad. No una cosa olvidada, sino una realidad. Aunque las Navidades que entre los gentiles se llevan a cabo y que dicen que el Señor nació el día de Navidad acá, entre el 24 y el 25, o el 24, pues realmente no fue en diciembre que nació el Señor, sino que fue por ahí por abril. Pero nosotros no vamos a pelear con la gente que creen que fue en diciembre. Más bien nosotros lo que hacemos es disfrutamos en diciembre, porque nosotros vivimos aquí en la tierra para estar alegres, estar felices, compartir con la gente, y nos comemos los pasteles que se preparan en esos días. Imagínense, esa es la fecha en que realmente se hacen pasteles. El resto del año a casi nadie le gusta hacer pasteles porque se pasa mucho trabajo guayando ahí yautía, guineo y todas esas cosas. Pero esa es la fecha en que las amas de casa
están alegres, están contentas y hacen esos pasteles muy buenos. O sea que es el tiempo para nosotros aprovechar y comer de todas esas cosas que nos gustan muchísimo. No somos hipócritas, no vamos a negar que nos gustan, y si en el resto del año no tenemos las facilidades para comerlo, pues lo aprovechamos en estos días de Navidad. Y si nos regalan, nos envían pasteles, también nos los comemos. Si nos envían arroz con dulce, también nos los comemos. Si nos envían lechón asado, imagínense, también nos los comemos. Así es que no tenemos ningún problema, porque damos gracias a Dios, y por la oración todos los alimentos son santificados y algo tenemos que comer. Así es que nos gozamos con los que se gozan. Así es que estos días pues los disfrutamos, nos alegramos y recordamos eso que aconteció 2000 años atrás, y luego también actualizamos todo eso de 2000 años atrás y vemos cómo Dios actualiza todo para cumplir sus promesas de este tiempo final. Así es que gócese, alégrese en estos días y no desprecie nada. Todo lo que le ofrezcan sus amistades, cuando le envíen esas comidas tan buenas que preparan en estas Navidades, coma con alegría, con regocijo, porque eso no se da en todo el año. Eso solamente es en Navidades. En Navidades entonces aprovechamos, disfrutamos todo y nos cuidamos también, porque hay muchos peligros en esos días, manejando siempre con cuidado y portándose, como ustedes saben, conforme a la palabra de Dios, no yendo uno a los extremos, sino siempre uno siendo moderado en todo y manteniéndose uno como uno es, como un hijo de Dios. Ser hijo de Dios, eso no impide para uno disfrutar de la alegría de estos días. Por lo tanto, yo a ustedes les deseo una feliz Navidad, de mucha alegría, de mucho regocijo y un próspero año nuevo. Mi deseo es que sean no millonarios, multimillonarios. Pero estaré yo deseando algo malo para ustedes. Para la gente que yo amo, y los amo a todos, yo deseo siempre lo mejor. Y les voy a decir una cosa. En el nuevo año ustedes ya son multimillonarios. Porque el nuevo año actualizado es la nueva dispensación. Y la nueva dispensación, que es el nuevo año dispensacional, o el nuevo día dispensacional, ahí usted y yo tenemos la gran promesa de la herencia de Dios y de ser coherederos con Cristo Jesús. Ahora miren ustedes si el deseo mío para ustedes no es el mismo de Dios. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes es conforme a la palabra. Estoy deseando y hablándoles palabras divinas, no mías, sino de Dios. Porque yo lo que estoy es repitiendo el pensamiento de Dios. Lo que Dios piensa para usted es lo que yo le estoy hablando a ustedes. Así es que usted es una persona muy rica. Y cuando ahora todavía usted tiene una vestimenta de pobre, porque está todavía en ese cuerpo terrenal, pero cuando le coloquen la vestidura de rico, la vestidura nueva, el nuevo traje, el nuevo cuerpo, el cuerpo transformado, mire ese cuerpo nada más,
No hay billonario que con todos sus billones lo pueda comprar. Así es que el traje nada más, ¿cuánto vale? No tiene precio. Él dijo que iba a preparar un lugar, una morada, iba a prepararnos un cuerpo donde morar. Y ya todo está listo. Ya dentro de muy poco tiempo nos mudaremos de pobres a ricos. Porque aquí en la tierra no importa los millones que una persona tenga, en el programa de Dios todavía es pobre, porque tiene un cuerpo terrenal que se enferma, se debilita y se muere. Por más rico que sea, no puede mantener su vida por toda la eternidad. Pero cuando esa nueva vestidura sea colocada para usted tenerla, usted y yo comenzaremos la vida más gloriosa que el ser humano pueda comenzar. La vida en donde no habrán limitaciones, de nada absolutamente. En donde usted tendrá la herencia que le corresponde. Y somos no herederos de un pobre. Al que nosotros heredamos dijo, mía es la plata, mío es el oro, mía es la tierra y su plenitud. Ahora yo pregunto, ¿qué no es de él? Si lo tiene todo. Y nosotros somos herederos, entonces, ¿de qué? De todo. Si eso no nos llena de alegría, si eso no nos llena de felicidad, no sé qué puede llenarnos a nosotros de alegría. Y todo eso es posible porque en Belén de Judea, 2000 años atrás, nació aquel niño llamado Jesús de Nazaret, para darnos a nosotros las navidades más felices de todos los tiempos. Así es que podemos estar en Navidad disfrutando de esos beneficios que Él trajo cuando vino y cuando nació en la pequeña Belén. Así es que Él vino para traernos alegría, felicidad y retornarnos a nuestra casa y a nuestro Padre Celestial. Retornarnos a la eternidad. Y en este tiempo final, Él completará su programa. Pero vigilémoslo en estas Navidades, vigilemos las Navidades espirituales también, vigilemos todo y vigilemos la pequeña Belén, porque ahí será el lugar donde Él cumplirá esas promesas. En la pequeña Belén. ¿Ven ustedes lo que es la pequeña Belén? Ahí estará todo lo que Él tiene para su pueblo. La pequeña Belén pertenece ¿a quién? A Judea. Y Judea o Judá es el que tiene el símbolo del león. Así es que en la pequeña Belén Él se manifestará como león de la tribu de Judá. La pequeña Belén. Amamos entonces a la pequeña Belén. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y la alegría, la felicidad, el amor divino y la paz divina reinen en vuestros corazones en estas Navidades. Dios les bendiga y Dios les guarde, y será hasta el próximo domingo que estaré nuevamente con ustedes, y después el otro domingo arriba también estaré con ustedes. Así que 2 domingos más estaré con ustedes. El día
estamos a 16, el día 23 es el próximo domingo y el día 30 es el otro domingo arriba, estaré también con ustedes. Dios mediante, o como dicen en Guatemala, primero Dios. Ellas dicen, primero Dios, estaré con ustedes. Es un término que yo acá no usamos en esa forma, pero es un término muy bonito. Es como decimos nosotros, Dios mediante. Dios mediante, estaré los próximos 2 domingos, el 23 y el 30, con ustedes aquí. Y espero que ustedes oren mucho por mí, le pidan a Dios que me dé algunos mensajes de Navidades para traerles estos mensajes a conocer nosotros con relación al programa de Dios y a esta temporada. Yo creo que el mensaje de Año Nuevo se lo voy a predicar el día 30. Así es que oren mucho por ese mensaje, y el día 23, bueno, será entonces Nochebuena, porque Nochebuena es al otro día, el día 24, que cae lunes. Así es que estaré el domingo próximo hablándoles algo sobre Nochebuena y todas estas cosas. Ya hoy comenzamos por esa línea, vamos a continuar, y si el día de Nochebuena tenemos algo ya el domingo próximo, se lo avisaremos. Si no, pues que cada persona con su familia se quede allá en su casa o visitando a sus amistades o a sus familiares y disfrutando de ese día, y recordando también que ese día, amanecer también el 25, ocurrió algo muy importante en el programa de Dios. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Oren mucho por mí, pídalen a Dios para que Él me dé muchas cosas buenas e importantes para el próximo domingo, y disfruten estos días navideños cuidándose en todo, que no tengan ningún problema, no tengan ninguna experiencia desagradable, y orando mucho por todas las personas y por todos los lugares. Así es que pasen todos muy buenas tardes. Ya me pasé de las 12, el tiempo voló. Que pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra amable atención y hasta el próximo domingo, Dios mediante.